No hay un video Sena versus Pros. ¿Qué tal? Ponemos el video. No se escucha el video, pero. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nada más a modo de probar un poco los detalles técnicos antes de hablar un poco con Pablo. Espero que estén todos bien y gracias nuevamente por acompañarnos a partir de las 19:30 horas en lo que va a ser una pequeña entrevista, conversación con nuestro querido amigo Pablo. ¿Cómo están? Saludos a todos. Saludos desde Brasil, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Producción nos está ayudando acá. Vamos a ajustar algunos detalles técnicos para lo que va a ser en breve nuestra conversación con nuestro querido amigo Pablo. Cabe destacar la trayectoria de este periodista con más de 30 años. Si se llegan a fijar, tiene una página llamada pabloviñone.com donde pueden pasar un poquitito a individualizarse un poco sobre varias informaciones. Tiene una sección denominada las 1000 anécdotas personales que vale la pena dedicarse el tiempo para mirar, leer cada cosa, cada situación que él ha vivido a lo largo de los 30 años, ¿verdad? De su carrera periodística y varias más. Rememorando un poquitito lo que es la parte de su trayectoria, podemos encontrar las fotos con lo que sería Senna, también el señor Bernie Eccleston y por supuesto con Fangio. Vamos a estar leyendo un poquito también lo que serían las preguntas que ustedes nos realizan y nos fueron dejando también a los pasos de los días, ¿verdad? Entonces, vamos a ultimar unos detalles para que quede lo más posible, ¿verdad? Ustedes me van a ir guiando para que quede bien. No sé, necesito de la ayuda de ustedes para confirmar. Quiero que me avisen si la imagen de atrás choca mucho. Entonces vemos la forma de lo que sería cómo cambiar, ¿verdad? Ya que es un vídeo. Entonces, no sé si les queda cómodo así o pongo de reversa. Depende de ustedes. ¿Quieren que gire la cámara? Perfecto, perfecto. Vamos a girar la cámara. Vuelvo a poner de forma normal entonces y me confirman si les es cómodo así. ¿Me confirman si les queda cómodo? ¿Qué les parece esa posición? Queríamos que se viera un poquitito lo que era la carrera del año 2005 en Imola. ¿Me confirman si es cómodo así
o ponemos de forma normal y que se vea un poquitito la carrera. Un abrazo a F1 Brazilian Brothers. Gracias por contactarse, por estar en línea. Gracias a todos por tomarse el tiempo también de ver la transmisión. Me confirman y procedemos. Permiso, voy a estar... ¿Qué les parece? Si les parece bien, así más o menos. ¿Me confirman si les queda como de esta forma? Alan, necesito tu ayuda técnica, por favor. Si les queda cómodo así, entonces procedemos. Perfecto. Está bien, perfecto. Perfecto. Genial. Aguante, chacho. Perfecto. ¿Les queda cómodo entonces de esta forma? Vamos a ir a estar leyendo en el transcurso del vídeo las preguntas que van formalizando, entonces para que puedan hacernos llegar también sus dudas y le hacemos llegar a Pablito. Perfecto. Ya en minutitos se cumple el horario que teníamos previsto. No sean malos. Vete haciendo trombo. No, así no. No, veremos que para este 2020 para Vettel. Gracias a todos los que se van sumando. De a poco un saludo de vuelta a todos. Por el tiempo que están dando para ver la transmisión y conversar un poquito con lo que sería Pablo Viñones. Compilación de choques de Grosjean. Vamos a estar viendo para tener una cuenta en YouTube y vamos a estar haciendo un par de especiales de choques en estos últimos tiempos. Joshua es alguien que de repente todos los paraguayos estamos depositando una confianza enorme porque no estamos teniendo la facilidad de otros países de Latinoamérica que nuestros pilotos vayan a otros países. Entonces la confianza que tenemos en Joshua es algo muy grande, ya que él está en la Fórmula 4 ADAC. Entonces ese escalonado que va a estar haciendo, aunque cueste un poco hoy día llegar a categorías, de igual forma ponemos esa confianza grande en él. Perfecto, sí, no se preocupen, vamos a estar guardando el live para que puedan verlo luego, no se preocupen. Van a encontrar en la sección de donde quedan guardados. Entonces, ¿cuándo el live con Chacho? Estamos viendo para tener varios invitados de lujo. Estamos teniendo contactos con ellos y simplemente es coordinar
también porque ellos tienen sus actividades. Entonces, en este caso, estamos viendo, ¿verdad? La idea es traer en la mayoría de lo posible a los periodistas que siempre vemos en Fox Sports 3. Y por qué no, ¿verdad? Tener al gran Tornelo con nosotros. Así que de a poco les adelanto, podríamos tener también luego con Enrico Tornelo. Enrico, también llegamos a tener contacto con Chacho. Entonces, para ir viendo un poquitito y hacerles llegar, ¿verdad? La idea es tener un contacto con ellos y también ustedes puedan tener y hacerlos llegar sus preguntas. Qué bueno que se van sumando más. Ya en contados minutos estamos teniendo el contacto. Nuevamente, gracias por el contacto, señores. Gracias por tomarse el tiempo. Con Chacho, sí, estamos viendo las opciones. Como le estaba diciendo, la idea es coordinar con ellos, porque cuesta un poquitito coordinar, entonces tener ese tiempo con ellos, crucial, aunque sea unos 10 15 minutitos para un live, estaría bien. Pero vamos a estar haciendo llegar todo en la página, todo completito, entonces pueden estar ahí pendientes también de lo que va a haber o las ideas que estamos lanzando, porque siempre también de cara con ustedes es la idea. Y gracias también por estar ustedes ahí de fondo, siempre apoyándonos, compartiendo, dando me gusta y estando también en contacto con sus preguntas diariamente cuando hacemos en las historias, ¿verdad? Llegamos a tener contacto con Albert, pero Albert dijo que no estaba teniendo tanto tiempo para vivos. Pero siempre vamos a estar insistiendo un poquitito, ¿verdad? Insistiendo un poquitito, a ver si se puede. Lastimosamente con Albert no se puede. ¿Quién más que menos querría, verdad? Sabiendo lo que conoce como periodista él. Y siempre si están atentos a cómo él expresa y conoce cada parámetro de los monoplazas, ¿por qué no, verdad? También Adrián, estamos pendientes de tener un live con Adrián también. Es cuestión, como les digo, de coordinar, ¿verdad? Un live con Alonso, claro. Vamos a darle paso a Pablito. Pablo, buenas Bueno, noches. sí, hola, buenas noches. ¿Cómo estamos? Un gusto Bi- saludarte. Igualmente, creo que tengo la computadora, la cámara al revés. Del revés. A ver, ahora sí. ¿Qué tal, Pablito? Ahora Buenas sí. noches. ¿Cómo andan ustedes? Súper bien, un saludo enorme y un cariño desde Paraguay. Bárbaro, igualmente saludo para mí. Esto es un poco novedoso, no estoy muy acostumbrado, De estar pero acostumbrado. bueno, pero me divierte mucho y por eso cuando la gente me propone estas cosas siempre acepto muy gustoso porque compartimos una pasión, ¿no? Compartimos la pasión por la Fórmula Uno y además Por la Fórmula 1. Eh, yo sigo siendo una persona de carne y hueso. Te agradecemos enormemente de parte de todo el equipo de Fórmula 1 y cada seguidor que está presente por tomarte ese tiempito. Bárbaro. No, por favor, Es. para mí, para mí es un gustazo. Estoy tratando de Gracias, ubicar la gracias. mejor posición, pero todavía no la encuentro. Ya la vamos a encontrar. No, Ahí como está. más te sientas ¿Qué? cómodo. Ahí vamos, ahí estamos bien, ¿no? Creo que estamos bien. Se me Creo que ve estamos bien, bien. ¿no? Se ve bien, se ve bien. Bárbaro, buenísimo. Sí, súper, súper. Cabe destacar que Pablo es un periodista con 30 años de trayectoria. Pablo, contanos un poquitito, ¿cómo fue ese proceso en tu vida de para decir quiero ser periodista? ¿Infirió mucho en tu juventud ya el gusto por la pasión del automovilismo? Sí, dice mi familia que a los 2 años yo ya me sabía la marca de los autos. No sé si es cierto, pero debe ser, es probable, es muy probable. Es muy Para que tengas probable. una idea, básicamente, el primer campeonato de Fórmula Uno que yo seguí con asiduidad, digamos, como fanático, fue el de 1974. Yo tenía 11 años. 11 años. Y el primer campeonato que seguí como periodista fue el del año 89, es decir, 15 años después.
15 años. Básicamente, entonces tengo 45 años de Fórmula Uno, 15 como fanático y 30 como periodista, ¿no? 30 como Empecé, periodista. sí, mi primera nota sobre Fórmula Uno la escribí publicada en marzo del año 89, es decir, de 31 años atrás. Salió publicada en un diario de Buenos Aires, yo empecé a trabajar ahí y creo que no paré nunca. No paraste. También conocemos tu faceta como escritor. Tienes varios libros, como por ejemplo El siglo de Fangio, Sí, Fierro Plus, Campeones del TC. sí, sí, Y tengo una decena de libros, de los una, cuales hay dos de fútbol eh, y el resto son todos de automovilismo, claro. automovilismo. Y la Sí, parte sí, de redacción estuviste entre principios, finales de los 90 hasta el 2018, ¿no es cierto? exactamente, sí, sí, sí. Básicamente trabajé todo este tiempo ahí fuerte en redacciones y ahora estoy más dedicado a a la televisión, ¿no? A la televisión. Sí, Sí, porque hay sí, estuviste de paso por Radio La Red y Excelsior. estuvimos, sí, en Excelsior empecé en su momento, en la red hice algunas carreras con el equipo Carburando en la Carburando. en la primera década del siglo, efectivamente. Este, pero básicamente mi trabajo en los últimos 20 años fue de editor de diario, ¿no? Fui jefe de deporte de, mm, del diario Página 12, donde empecé a colaborar, digamos, hice toda la carrera ahí adentro, y después tuve un lugar destacado como editor de deporte del diario La Nación, uno de los dos más importantes de la Argentina, ¿no? De la Nación, exactamente. O ¿Y sea, cómo podríamos acceder a a tus libros? Como fanático, de repente, toda la parte del automovilismo, que querríamos acceder a esos libros. ¿Cómo podríamos hacer? y yo digo que muchos están agotados porque siempre han sido tiradas bastante cortas, ¿no? No sé, es un deporte de nicho, ¿no? Es popular, en Argentina es muy popular, pero la lectura es difícil, ¿no? Yo creo que en Mercado Libre o en esos tipos de sitios de compra electrónica digital se puede acceder todavía. Se puede Y acceder todavía. alguna librería de Buenos Aires todavía tienen algunos ejemplares, ¿no? Perfecto, sería genial acceder, ¿no? Y más con tu trayectoria y todo el tiempo pasado y esas anécdotas. ¿Qué recuerdas de tu premio del 2016 a la trayectoria del periodismo? Lobo del Mar. Ah, fue un momento fantástico, la verdad, porque estuve con mi familia ahí y yo lo sentí como, nada, duró 15 segundos que estuve en el estrado, digamos, recibí el premio, agradecí, hubiera querido agradecerle a los tres maestros que tuve en esto del periodismo, pero la ceremonia se transmitía por televisión y los tiempos de la tele son terribles, no hubo ni Terrible. tiempo de decir, solamente dije gracias y nada Eh, más. Pero fue un claro, momento claro. muy emocionante porque es cuando vos te empezás a dar cuenta de que lo que hiciste le importó a alguien, le importó y cuando recibes un Sí, sí, premio así te das cuenta que le importó a mucha gente, ¿no? Eh, claro, claro. y además un premio dado por colegas tiene otro significado. El premio me lo otorgó el Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata y entonces tenía vamos, más sabor, para Eh, mí tenía más sabor, ¿no? Más ahora, Sí. exactamente. Exacto. Sí, recorriendo un poco lo que sería tu página web. Recordemos que Pablo tiene una página web denominada pabloviñone.com, la sección Mil anécdotas. Sí, Una bueno, sección, eso forma parte de un proyecto de muy largo plazo, que sería escribir un libro titulado Mil anécdotas de Fórmula Uno, que incluyera mil anécdotas de Fórmula Uno. Eh, correcto, Según mi último recuento, voy por las 500 ya las 500. reunidas. Sí, todavía. Vaya historia. Y todavía no me puse en firme a buscar las otras 500. Van apareciendo seguramente. Es decir, Claro, claro, claro. nunca me puse a trabajar seriamente en eso, ¿no? Quizás el día que lo haga, si es que llego, lo pueda explicar. Pero yo creo que es un trabajo que me llevaría no menos de un año, ¿no? No me- A llegar a ese nivel, juntar las anécdotas y escribirla y después sería no sé, 3 volúmenes.
Bueno, veremos. Lo bueno es siempre tener proyectos, alentar esos proyectos. Claro, claro, eso es lo esencial. Siguiendo con lo de las anécdotas, hay varias fotos tuyas con grandes personajes. Ya había adelantado la foto con Bernie Ecclestone, con el gran Ayrton Senna y también la entrevista que le hiciste a Niki Lauda, ¿verdad? Sí, bueno, tengo un montón de fotos bueno, tuve la suerte de trabajar mucho para la revista El Gráfico, la revista deportiva Gráfico. más importante de Latinoamérica de América entera, durante muchos años, y trabajábamos con fotógrafos y sacábamos muchas fotos y se publicaba, era una cosa muy gráfica también. Con lo cual tuve la posibilidad de sacarme fotos con casi todas las personas a las que entrevisté y la verdad que no saco más porque me da cierto pudor. Si las saco todas juntas, quizás alguien puede pensar que digamos, que me agrandé. No se trata de eso. Exacto. Hay cosas inclusive que uno guarda porque son íntimas, que yo, no me parece. A mí me gusta mostrar los reportajes, sí, y la foto simplemente como una. Te estoy hablando de una época donde no existían las redes sociales ni nada de eso. Entonces, la manera que Principalmente. teníamos, la manera que teníamos nosotros de demostrar que habíamos estado con el protagonista era mostrar la foto con el protagonista. Y se hacía con ese objetivo, no para vanagloria personal, sino como una certificación periodística de primer nivel, ¿no? Y entonces, por eso Correcto, tengo tantas fotos con los personajes. correcto. La- ¿Y algo al- que recuerdes de cada uno de ellos? De los pilotos de Senna, Acá, de... yo te cuento la anécdota de Bernie Ecclestone. Salí de Buenos Aires al Gran Premio de Brasil y la tarea que me habían encargado, además de cubrir la carrera, era hacer una foto, hacer una producción con Bernie Ecclestone, una foto especial. Era una tarea imposible de hacer. Ecclestone un fin de semana de carrera no tiene tiempo para darle bolilla a un periodista que va a preguntarle sobre un gran premio en su país, qué sé yo. Y Brasil cubríamos jueves, viernes, sábado y domingo, 4 días en el autódromo, era la época que los jueves había pruebas. Y creo que fue el viernes a la tarde, cuando ya estaba, la actividad se había perdido, yo estaba solito en la sala de prensa porque mis colegas estaban caminando por los boxes, qué sé yo, y de golpe levanto la cabeza y por delante mío, así, cruza Bernie Ecclestone. Bernie. Sí, se va para la sala de conferencias. Y levanto la cabeza y no veo a mi fotógrafo. Digo, si no está el fotógrafo, ¿cómo hago la foto? Y de golpe veo un fotógrafo argentino, amigo, el recordado Juano Fernández, y le digo, Juano, tenés que hacerme una gauchada, vení. Y nos tiramos atrás de Bernie, justo Bernie estaba con el alcalde de San Pablo y estaban hablando de la renovación del contrato, es decir, me metí en un problema total porque era en cuestión de negocio. Cuestión Y de me negocio. metí, claro, me anoté un ejemplar de la revista, yo llevaba siempre un ejemplar de la revista por la duda, bueno, y me metí en la conversación y qué sé yo, y empezamos a hablar y Juan sacó fotos, creo que sacó un rollo entero, en la época de los rollos, además tenía Los 36 rollos. exposiciones, sí. Eh, y ¿sabes cómo terminó la entrevista? El alcalde de San Pablo preguntándome a mí por qué habíamos puesto el título que habíamos puesto en la tapa, que yo no lo había puesto, que era sobre fútbol, no me acuerdo qué era, digamos, ¿no? Y Bernie estuvo muy amable, hablamos y salió todo publicado. Es decir, había gran premio, por qué, cómo, toda esa situación. Y fue muy gracioso, la verdad que fue muy gracioso porque yo creía que era imposible hacerla y la nota vino a mí. Más que ir yo a la nota vino a mí y me anoté un poroto grande, ¿no? Me anoté un poroto grande con la revista. Che, Qué permitime increíble. saludar a toda la gente que está mirando, que veo que son muchos y les agradezco si entraron por mí, pero yo creo que entraron más por vos, ¿eh? Más por F1 Paraguay que por mí seguramente. No, Gracias te a todos, de agradezco, todas Pablo. maneras. Gracias, gracias a todos también que se van sumando nuevamente. Y nada más que gracias, ¿verdad? No, por Pablito, a favor. ver, en una de tus anécdotas, el título que refiere es lo que Niki Lauda te había dicho, que es que decían, si los pilotos creen que no le pasa nada, están en una grave equivocación. Creo que fue en tu entrevista en ese Sí, tiempo, sí. creo que fue en 1996. Fue en el 96, 20 años después de su accidente, sí. 20 años, Sí, sí. 20 Sí. años. Y el trayecto que él tuvo tanto con Hans en ese tiempo era muy duro.
Era otra Fórmula Uno, una Fórmula Uno donde los pilotos se arriesgaban realmente mucho, no había, yo creo que en una vez Fórmula Uno donde los resultados dependían más de los pilotos de lo que dependen hoy, donde se necesitaba una cuota más grande de coraje, donde no había tanta, digamos, hoy nosotros vemos para atrás y decimos, ¿cómo se podía correr con esos autos tan inseguros? Y yo creo que en esa época ellos miraban para atrás y decían, ¿cómo se podía correr con los autos de los 50 tan inseguros? Pero esos Exacto. parecían muy seguros para la época. Siempre hay que mirar las cosas con perspectiva histórica, ¿no? Claro. Che, hay gente de Brasil, acá es una Sí, reunión bien internacional, ¿eh? Argentina, sí, Brasil, Paraguay, por supuesto. se van Yo sumando a creo poco. claro, hoy fíjate que se cumple un aniversario más de la muerte de James Hunt, ¿no? Un piloto de esos Exacto. que quizá como piloto fue bueno, sin ninguna duda, porque nadie llega a campeón si no tiene talento, pero no está inscripto dentro de los grandes héroes de la historia de la Fórmula Uno y sin embargo tenía un temperamento que yo creo que hoy no existe, hoy es imposible de que exista. Hoy el grado de corporativismo de la Fórmula Uno impide que los pilotos tengan esa personalidad, ese carácter. Yo creo que lo bueno de esos pilotos era el carácter. Nicky Lauda tenía un carácter de la Sunflauta. No me refiero a un carácter terminante ni autoritario. Tenía carácter, tenía personalidad. Podía plantarse y decir, señores, acá no corro. Señores, pierdo un campeonato, pero acá no corro. Para mí el campeonato del mundo es haber conservado la vida y haber vuelto a correr. Un título más, un título menos, lo gano más adelante, como efectivamente pasó, ¿no? O James Hunt, un Es- tipo que bueno, hoy recordé en Twitter un viejo perfil que yo escribí sobre James Hunt, que me parece interesante porque mezcla un poco lo que era él como piloto y sobre todo lo que era él como personaje, ¿no? Eh, todas las anécdotas que tiene él fuera de la pista que lo marcan así como personaje, ¿no? Claro, claro, es importante el punto que tocaste porque como indicas, el grado de corporativismo que hoy existe en la Fórmula Uno o en diversas categorías es lo que no le permite ser tan hermético al piloto y depender básicamente de lo que es la parte administrativa, ¿verdad? Tomar Y hoy, decisiones sí, sí, fuera tanto como dentro de pista, ¿verdad? sí, hoy el piloto tiene mucho menos peso, ¿no? Mucho menos peso en la dirección que va el equipo, ¿no? Digo, para dar una idea, lo que hizo Schumacher a comienzo del siglo con Ferrari, hoy no lo podría hacer. Hoy Claro, Vettel quiso hacer algo parecido y no le dejaron, no se lo dejaron, no, no no se se lo lo dejaron a dejaron. Vettel. Alonso tampoco se lo dejaron hacer. Bueno, Alonso tiene un carácter mucho más especial y quizás un poco más arrogante, ¿no? Bueno, más Claro, arrogante que claro. Schumacher no había nada. No había Pero nadie más. esas cosas se podían hacer antes y ahora ya no, porque es tanto el grado de carácter empresario que tienen los equipos de Fórmula Uno que no hay un individuo que permita, que pueda entrar, y menos desde el habitáculo, que pueda torcer un destino de una escudería, ¿no? Me parece Claro, que no. claro, claro. Por eso, Y por eso analizamos los pilotos con una óptica bastante más sesgada, ¿no? A partir de lo que pueden hacer y de lo que no. Y también es cierto esto, hoy tenemos mucho menos acceso a la intimidad de los pilotos. Digo, todas estas cosas que yo conté de James Hunt eran relativamente públicas, qué sé yo. Hoy no sabés qué hacen los pilotos fuera de las carreras, inclusive no sabés lo que hacen durante los fines de semana de carrera. durante. Entonces, todo lo que es el proceso y como hay que producir material periodístico, el proceso muchas veces se reduce solamente a analizar lo que hacen. A mí me gustaría cada tanto contar alguna buena historia de los corredores como seres humanos, pero es difícil hacerlo, ¿no? Porque no se muestra. Y muchas veces los pilotos muestran en sus redes sociales lo que quieren mostrar, no necesariamente lo que son, ¿no? Sí, porque básicamente son manejados otra vez atrás de ellos y lo que ves en un fin de semana es todo marcado por el equipo, fotos, autógrafos y todo siempre hasta un cierto punto, ¿verdad? Entonces siempre uno
como seguidor quiere ver más y más y más, pero al fin y al cabo se te cierra, ¿no? Sí, Tocando yo un poco el... te cuento, perdóname, te cuento simplemente para Sí, marcar esto. Esa entrevista con Niki Lauda, yo la gestioné un mes antes, una época que no había redes sociales ni internet. La gestionamos por fax. Un mes antes yo le mandé un fax a su oficina, gracias a un contacto que me pasó un sponsor que había sido sponsor de él, y me dijo, lo espero dentro de un mes en mi oficina acá a las 12 del mediodía. Confírmenme si va a venir. Al día siguiente le envié un fax y le dije, estoy ahí, listo. No hubo que tocar más nada. El día indicado, a la hora indicada, yo estuve ahí y me atendió. Y estuvimos una hora charlando. En una hora. Viena, o sea, a 10.000 kilómetros, 15.000 kilómetros de la sede de la revista. Hace dos o Qué tres increíble. años, hace 2 o 3 años, vino Fernando Alonso a Argentina y en una gira de marketing. Y entonces el sponsor me ofreció una entrevista, me ofreció la posibilidad de tener una entrevista. ¿Cómo no? Dije yo, adelante. Bueno, coordinamos todo y un ratito antes de atrás me dijeron, tenés exactamente 8 minutos. 8 minutos. Ot- 8 minutos, es Ni más decir, ni menos. claro. A los 6 minutos 40 yo corté la grabación porque yo había sacado ya todo lo que quería sacar. ¿Entendés? Pero no podía contar mucho más, no podía contar del hombre. Tenía que fue distinto a lo que yo había hecho con Lauda. ¿Qué pasó? Que al rato el sponsor me llamó para decirme que en la nota no había incluido el nombre del sponsor precisamente, ¿no? Y No le interesó si la calidad de la nota era buena o mala. Digo, simplemente creo que porque marca, el marketing y el nombre de la empresa no estaba, fue el contacto. sí, digamos que sí. Que, Digamos, yo me quedé, digamos, conocí a Fernando Alonso, lo traté 6 minutos 40, me saqué el gusto de hacerle la pregunta que yo quería, que nadie le había hecho y que creo que nadie le hizo después. Em, pero no tuvo nada que ver con una entrevista. Una entrevista, yo me acuerdo que esa que te cuento con Niki Lauda se sentó muy formalmente en su escritorio, parecía una ejecutiva de empresa como realmente era, y terminó todo despatarrado, tirado así, insultando, muriéndose de la risa, era como si nos conociéramos de toda la vida, ¿no? de toda la vida. Y ¿Y yo creo que, te animaría a decir qué pregunta fue la que le querías hacer tanto a Fernando? no, sí, se la hice. Yo le pregunté si la maniobra en la cual había superado a Schumacher por afuera en 130R en En el Gran Premio de 130R. 2005, que para mí fue la bisagra. Ese día se terminó Michael Schumacher en la Fórmula 1. Ese día, en ese momento, se acabó Michael Schumacher en Fórmula 1 y empezó la era de Alonso. Y me dijo que no había sido la mejor maniobra de su carrera. No me acuerdo ahora cuál tenía él en la cabeza. Yo toda la vida consideré eso, sigo considerando eso. Para mí fue la mejor maniobra que yo le vi. Un piloto talentosísimo. He visto pocos pilotos tan talentosos capaces de hacer con un auto de carrera lo que le voy a hacer a Fernando. Eso desde ya. Sí, ese Pero sobrepaso en la claramente, el sí, sobrepaso en la 130R fue increíble. Creo que queda en la memoria de cada seguidor del automovilismo. Y también la lucha que tuvieron en lo que sería el circuito, se me fue el nombre ahora. También fue con Schumacher En Imola. en Imola, En Imola el 2003. No, el 2003, 2004, el 2004, 2004 o 2005. Imola lo sostuvo casi toda la carrera. Sí. casi toda la carrera. Eso tuvo casi toda la Exactamente. carrera. Acá Llegando me un preguntan poco a lo que... espera, me preguntan qué pienso que pasó con Alonso en Ferrari. Lo dice Ross Brown en su libro. Ferrari en un momento le puso un límite porque si no se sentaba en el escritorio del presidente. Que Alonso quiso decidir quiénes tenían que diseñar el auto del año siguiente y le dijeron, no, basta, hasta acá llegaste. Luca Cordero de Montezemolo dijo, no, porque si no, mañana se agarra y empieza a decidir cuántos autos vamos a fabricar para Estados Unidos. Y ahí fue donde se terminó la carrera de Fernando. Lamentablemente se fue mal de casi todos los equipos. Se fue mal de Toyota en el WEC hace un año. Sabemos que que agarró a un directivo del cuello. Sabemos que en Renault no terminó bien a partir de los episodios del crash que en Singapur. En Ferrari no terminó bien, claramente. Y en McLaren ni hablar, ¿no?
Este, aunque nobleza obliga, en McLaren no le cumplieron lo que habían prometido. No le cumplieron. No, le habían prometido un trato de número uno y Ron Dennis, para cumplir con eso, debía haber sostenido un poco a Hamilton. Ron Dennis jugó a dos puntas y le terminó costando $100 millones, dos títulos. Fue una pequeña bolita de nieve que viste que fue creciendo, la tormenta, la tormenta, la tormenta. No supieron frenar a Hamilton a tiempo y eso terminó en un desastre. Exacto. Y cabe destacar que lo mal que fue en picada, digamos, Fernando Alonso en estos últimos tiempos, como indicás, de los equipos de Fórmula Uno, también el agarre que tuvo con el directivo de Toyota. Pero volviendo al tema, ¿le verías de vuelta en la Fórmula Uno con Renault, Uh, al menos? sí, yo digo, ¿por qué no? Renault podría estar interesado, sobre todo si no aparece otro piloto de jerarquía. Está la duda sobre qué tan bien puede rendir a la edad que tiene. Yo creo que puede rendir. Quiero saber me gustaría saber si el talento está intacto para correr a ese nivel. Él en su último año con McLaren hizo cosas increíbles, con un auto que no era el Renault actual, digamos, era menos que el Renault actual. Acuérdense cuando llegó en dos ruedas a los boxes en Azerbaiyán, en dos ruedas, Azerbaiyán. y en dos Y ruedas te, llegó y cambiaron la rueda y siguió, hizo una carrera extraordinaria. Lo que pasa es que no lo veíamos porque, claro, iba del 10 para atrás, pero lo claro. que uno lo veía manejar era impresionante. Ahora hay que ver, ¿no? ¿Qué quiere hacer Renault? Si Renault apuesta, pone las fichas en Ocon, que es el piloto francés, piloto en principio para el futuro, o se quiere complicar con un Alonso en el equipo que claramente va a querer establecer otras reglas de juego, ¿no? Otras reglas, exactamente. Y esa es la duda principal, ¿no? ¿Verdad? Si apostar por un piloto de punta o por Ocon, que también tiene buenos datos, buenos resultados en lo que fue su pequeño paso por la Sí, categoría. sí, yo creo que También, en esta circunstancia de Renault, quizás no le vendría nada mal tenerlo a Alonso, no tanto por los resultados, sino para ayudarse a dar un salto hacia adelante, ¿no? Pensando en desarrollar auto y organización al futuro. McLaren está en un proceso muy interesante de desarrollo. McLaren es claramente el cuarto equipo y debiera estar entre los tres primeros, debiera estar al nivel de los tres primeros. Renault necesita algo parecido para poder estar a ese nivel, ¿no? Sobre todo porque el año que viene McLaren va a estar con Mercedes y ahí le va a pegar un salto cualitativo también. claro. Volviendo a Vettel, Sí. ¿cómo tomaron ustedes como periodistas, como medio televisivo la decisión de salir? ¿Influyó mucho la situación que estaba pasando en estos últimos tiempos, la serie de trompos, choques? ¿O qué influyó que saliera de Ferrari? ¿O no era tan competitivo? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, separamos por partes. Yo creo que venía cometiendo, en el último año y medio había cometido una catarata de errores poco frecuente para un piloto de su talento y sobre todo de sus blasones, ¿no? Después discutamos si los cuatro campeonatos del mundo los ganó, los merecía o no, pero es indudable que cuando vos vas a los pergaminos dice cuatro campeonatos del mundo. Ahora, para un piloto que fue cuatro veces campeón del mundo, cometer tantos errores no es tan aceptable, ¿no? Eso por un Claro, claro. lado. Eso por un lado. Ahora, por el otro lado, yo creo que él entendió que Ferrari no es capaz de darle un auto competitivo dentro del reglamento, ¿se entiende? Se Eh, entiende. yo creo que todo lo que pasó el año pasado, además de los errores de él, digo, pero todos los episodios con los motores de Ferrari, terminaron de demostrarle que Ferrari es un proyecto que no está a la altura de Mercedes, salvo que transgreda las reglas. Y eso parece que no, claramente no, él no lo tolera. Entonces, creo que hubo una especie de desengaño mutuo. Además es cierto, como dice acá el amigo, la Ferrari del año pasado no estaba de ninguna manera diseñada o pensada para el estilo de Vettel, ¿no? Claramente era incómoda. No tenía nada que ver con los Red Bull
con los cuales Vettel salió campeón, con un estilo claro de filosofía del auto. Un auto que necesita mucho agarre en el tren trasero, y que Vettel no lo tenía porque esta Ferrari el año pasado no tenía downforce, casi que en absoluto. Mucha velocidad en línea, pero poca downforce. Entonces, como que se desengañaron los dos. Por un lado, Ferrari dijo, bueno, este tendría que habernos liderado hacia adelante, y no pasó. No tenía el espíritu de Alonso, no tenía el espíritu de Schumacher en eso de ser líder. Y Vettel pensó, estos tipos la verdad que pueden tener toda la pasión del mundo, todos los recursos del mundo, toda la ingeniería del mundo, pero no son capaces de poner todo junto y armar. Y encima me traen un tipo que me hace quilombo. Porque este es el problema, me hace lío, ¿no? Si Vettel no tiene Claro, manager, no tiene entorno, va solo a las carreras. Leclerc tiene un manager que es Nicolás Todt, que es el hijo de Jean Todt, que es el presidente de la FIA y fue presidente de Ferrari. Lleva gente, esa gente está presionando permanentemente a Binotto. Se ha generado un clima un poco complicado en Ferrari, y Matías, que es un tipo que es capaz como ingeniero, quizás no es tan capaz como team principal, y le costó además gestionar, esto fue una cosa explosiva, porque además pensaba que Vettel era el número uno y Leclerc iba a ser número dos y no iba a tener problemas en ese sentido, y no pasó así, pasó lo contrario, ¿no? Entonces, todo esto hizo, yo te voy a ser sincero, yo un día antes o 2 días antes estaba preparando una nota donde pensaba que esta Ferrari 2020, pensada así para Vettel, podía convencerlo de renovar el contrato un año más. Pero evidentemente me equivoqué. Evidentemente me equivoqué. Y ahora tenemos una gran incógnita sobre qué va a pasar este año, ¿no? Porque ya arrancan sabiendo que es un matrimonio terminado, y eso no es fácil. no, no es fácil. Y se vio en esto en los últimos tiempos, ya cuando culminaba el proceso de conexión equipo, piloto, piloto, equipo, y siempre no terminaban bien la relación en lo que fuera con resultados. Ya una vez terminada el proceso matrimonial, por así decirlo. Terminando un poquitito con la parte de Ferrari, la dupla Leclerc-Sainz. Va a andar muy bien. Va a Va a andar caminar muy muy bien. bien. Sí, va a caminar muy bien. Jóvenes, con mucho hambre. Lo de Carlos el año pasado fue fabuloso, fabuloso. Primero que no le tocaba una fácil. Le habían puesto a Lando Norris, que era campeón, venía con muchas ínfulas, yo. En medio año lo liquidó, lo puso en su lugar. Y después fue arriba, y si vos mirás lo que pasó en la segunda parte, para mí el año pasado, después de Hamilton y Verstappen, los dos mejores, el tercer mejor fue Carlos. Y comparado, Carlos. cuando vos me dis lo que hizo Sainz con el McLaren contra lo que hizo Leclerc con la Ferrari, me quedo con Sainz. Sainz estuvo adelante, por muy poquito si querés, pero estuvo adelante. Fue Sainz 3 y Leclerc 4. Creo que son jóvenes, se entienden más. Leclerc claramente va a ser el número uno, pero Sainz tiene mucho camino por delante, o sea que ni siquiera tiene que preocuparse por imponer su marca. Solamente su trabajo, él tiene que hacer el trabajo sólido que hizo en McLaren, resistir a la presión de Ferrari, que siempre es complicado, porque en Italia Ferrari es una cuestión de estado, o sea, desarrollar una piel bastante gruesa y después ver qué pasa, ¿no? Que yo creo que el objetivo de él tiene que ser adaptarse en 2021 y después ver qué pasa. Después ver qué Fíjate pasa. que, perdóname, es curioso, ¿no? Porque estamos hablando como si la temporada empezara ahora. Él tiene todavía que correr un campeonato con McLaren. Un campeonato. Es muy raro todo esto, ¿no? Es una Eh, situación completamente inédita. Hoy lo leí a Alberto Antonini, que es un periodista italiano de muchos años, que trabajó en Ferrari hasta hace un año, como Adetto Stampa, como jefe de prensa. Y decía, la verdad que yo pienso que este campeonato está mal. Dice, Ricciardo ya tendría que arrancar en McLaren, Sainz tendría que arrancar en Ferrari, y Vettel tendríamos que ver dónde arranca, pero no tendría que arrancar en Ferrari. Y algo de razón tiene. la duda enorme, ¿no? Vettel a dónde va, dónde sería su futuro, ¿no? Porque viendo los lugares sobrantes, sería una duda enorme, ¿no? De salir en dónde va Vettel, si es que se retira, porque podríamos esperar, ¿no? Pasó con Nico, que nadie se esperaba su retirada, y fue de un día para otro donde empezó a anunciar que se retiraba, ¿no? Que él
había cumplido su sueño, habría cumplido su objetivo de salir campeón mundial, pero que él ya dejaba de lado, ¿no? Porque había hecho mención por motivos principalmente familiares. Principalmente familiares creo que había hecho mención él, pero queda en duda, ¿no? Porque todavía ni se corrió la temporada 2020, Sainz ya tiene posición para el 2021 y es una incógnita, ¿no? Y otra duda enorme también es ¿por qué Sainz y no Ricciardo? Siendo que Ricciardo ya tenía su tiempo ya antes de la era híbrida y con los motores atmosféricos, ¿no? Entonces Sí, es una duda del por igual, qué sí. de Brevemente lo de Rosberg. Él sufrió mucho. La mujer, Vivian, tuvo un embarazo muy complicado en el 2014 o 2015, no recuerdo bien. Pero eso lo complicó muchísimo. Digamos. Vos pensás una situación muy complicada en tu casa y cada vez que vas a correr tenés un problema con alguien que además era tu amigo, porque Luis, cuando era chico, se quedaba a dormir en la casa de Nico. Eran compañeros de equipo en el karting. Los que se llevaban mal eran los padres. Keke se llevaba mal con Anthony Hamilton, pero los pibes eran muy amigos. Entonces muy vos tenés amigo. un campeonato, claro. Rosberg lo dio todo, yo creo que lo dio todo y no le quedó un gramo más de energía. Salió campeón y dijo, hasta acá llegué, no puedo más, porque esto ha sido muy, muy complicado. Entonces cuando pasó un viernes, que era justo un día que yo tenía día franco y tuve que ponerme a trabajar para escribir esa nota, la nota del retiro. Yo dije que no sorprendía, porque Rosberg este, había entregado todo y le había costado muchísimo. Salir campeón le había costado muchísimo. Entre paréntesis, yo vi correr a Keke Rosberg y creo que era mejor Keke que Nico. Es una discusión que tengo, sobre todo con Pablo Esquilachi, que dice Con que no, Pablo. que de ninguna manera. No, él no lo vio correr a Keke Rosberg como yo lo vi y te aseguro que era mejor. El caso de Sainz y Richardo es muy sencillo. Richardo es 3 veces más caro que Sainz. Richardo durante 2019 cobró 25 millones de dólares de parte de Renault y Sainz cobró 8 millones de dólares de parte de McLaren. Richardo no le hubiera encantado ir a Ferrari, de hecho él viene discutiendo con Ferrari de hace 3 años, porque esto hay que decirlo claramente, todos los pilotos hablan con todas las escuderías, tengan contratos o no, hablan con todas, Tengan. no hay ningún prurito en eso, y todos lo aceptan, todos lo aceptan. Pero Richardo, por más ganas que tuviera de ir a Ferrari, no podía bajarse de cobrar 50 millones de dólares en 2 años con Renault, como está pasando, a cobrar lo que Ferrari le pide. Sobre todo ahora que además interviene en la reducción de presupuesto, ¿no? Carlos costaba 8 millones, venía a ganar 8 millones, le podían ofrecer eso o un poco menos. De hecho, fíjate que a Charles, habiendo ganado 2 grandes premios el año pasado, firmando contrato hasta el 2024, no le están pagando un gran dinero. Por lo menos no cobra lo que Richard o lo que Verstappen, digamos, ¿no? Entonces Ferrari pretende usar ese dinero o para el desarrollo de autos o para otras cosas. No habrá Claro. Fórmula 1, quizás vuelva a Le Mans, ese tipo de cosas. Y también es cierto esto. Ferrari viene de un momento de mucha explosividad en términos de pilotos. Traer a Ricciardo para sentarlo con Leclerc era de alguna manera intentar replicar lo que había pasado con Vettel. Sainz es la mejor opción para descomprimir esa situación. Esa Y situación, además, sí. la última que yo creo que pasa, o que pasó, es que consultaron al manager de Leclerc y el manager de Leclerc dijo, vamos con Sainz. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí. Nicolás está muy metido ahí en el equipo y, y tiene quizás demasiada, más de lo que debería, ¿no? Demasiada La, la, presencia y peso en las decisiones, ¿no? claro, claro, claro. Llegando un poco a lo que es el equipo alemán Mercedes y de cara a esta situación de reducción de costes, por la situación que aconteció mundialmente, ¿le verías un poco más ya como equipo o solamente como proveedor de cara a lo que es 2021, ¿verdad? En adelante. Yo creo que si Mercedes consigue un buen comprador, lo vende el equipo. Vender Si equipo. consigue, pero tiene que ser un buen comprador, alguien que esté seguro que lo va a saber gestionar, que lo va a mantener en el top 3, que va a poder ganar carreras y campeonatos, ¿ok?
Me parece que si consigue a alguien que sepa que pueda hacer eso, lo vende. ¿Se lo puede vender a Toto Wolff? Se lo puede vender a Toto Wolff. ¿Se lo puede vender a un consorcio Wolff más Larry Stroll? También podría pasar eso. Yo creo que estas cosas están sucediendo mientras nosotros estamos charlando, están sucediendo, viene charlándose, va a seguir charlándose. Mercedes no tendría ningún problema en dejar la Fórmula 1 si sabe, si está segura de que su prosapia, de su prestigio, se mantiene. Lo que no creo que vaya a pasar es que decida bajar las puertas de un día para otro y decir Mercedes no corre más. No va a ser la del 55, ¿no? El retiro del 55, el primer retiro. Yo no lo creo porque hoy a Mercedes es una ecuación muy, muy beneficiosa. Gasta dinero en Fórmula 1, pero no gasta tanto como, como si no le fuera bien. Para hacer una idea, se calcula que toda la exposición que tiene Mercedes en los periódicos de todo el mundo, ¿no? Por lo que gana, por las notas que se escriben. Si Mercedes tuviera que pagar ese espacio con publicidad, le estaría costando $1.000 millones por año. Y Por año. Mercedes no gasta, Mercedes como marca no gasta más que nada, 270, 280 millones, 300 millones, porque además hay sponsors que están pagando el ciclo. ¿Cuánto paga Daimler del bolsillo? Es bastante menos. O sea, para ellos sigue siendo una ecuación muy, muy conveniente, sobre todo en términos de prestigio, que es para lo que estaba Mercedes ahí, ¿no? Marketing, Principal. de evolución, la excelencia. También que a nivel tecnología también avanza mucho porque algunas cosas de las que se trabajan ahí en Brixworth, donde se hacen las unidades de potencia, después se aplican a la industria de serie, ¿no? Pero en menor medida, porque la industria me parece que quiere ir por otro lado. Pero yo no veo a Mercedes yéndose de la Fórmula 1, salvo que, insisto, consiga un buen comprador, ¿no? Un buen comprador, y en ese caso se irá yendo de a poco. Principalmente. Llegando un poquito también a la parte final de Mercedes, Bottas. Sí, Próximo campeón, se va de Mercedes sin ser campeón, dar lugar a otra persona. Viendo la rivalidad que en estos últimos tiempos se estaba dando, la perspectiva visual del rostro de Bottas teniendo que acatar las órdenes mayores, sería un buen año, ¿no? Apostar por él en este tiempo, yo creo que no. ¿Sabes qué? Creo que ¿no? no. Creo que Bottas es un proyecto este, que ya caducó, digamos, ¿no? Lo pusieron 3 años con Hamilton y no pudo hacer lo que hizo Rosberg con Hamilton. Entonces, es un buen número 2, es un chico que cada año que arranca, dice, no, ahora soy un piloto más completo, ahora soy un piloto más completo, pero nunca termina de completarse, evidentemente. Arranca con mucha fuerza, pero rápidamente Lewis lo pone en caja, y yo creo que este año va a ser más rápido todavía porque como contaba la semana pasada en el show de la Fórmula 1, Lewis llegaba, en los últimos 4 o 5 años, Lewis arrancaba cansada la temporada porque no había terminado de descansar lo suficiente. Y esta vez, o sea, y siempre arrancaba tarde, ¿no? Se encendía en junio, en julio, en septiembre. Claro. Y esta vez no, esta vez me parece que ha tenido la oportunidad, esta situación mundial tan problemática, a él le ha dado la oportunidad de descansar lo que necesitaba, y creo que va a arrancar muy fresco y va a arrancar muy fuerte de entrada. Yo creo que se va a dar un gran campeonato en el sentido de que el campeonato arranca con 3 carreras que son muy propicias para Red Bull, porque vamos a 3 circuitos de mucha downforce, 2 carreras en De mucho. Austria y una en Hungría. Y si Max aprovecha esas 3 oportunidades que tiene, puede sacar una buena ventaja de entrada. Pero Luis va a estar muy fresco también de entrada, con lo cual para él podría hacer negocio, salir segundo en esas 3 carreras de Max y después ir a Silverstone y pasarlo por arriba en esas 2 carreras en Inglaterra. Con lo cual podemos tener un campeonato corto, pero muy apasionante, ¿no? Muy apasionante, muy eléctrico, muy dinámico, con mucho punch, ¿no? Porque va a ser una carrera atrás de la otra. El que se cae no tiene tanto tiempo para reacomodarse. A la semana que viene, a la semana siguiente hay que volver a correr. Vamos a ver un campeonato muy, muy insólito de alguna manera, pero me parece que va a ser muy atractivo también por todas estas circunstancias
poco frecuentes, infrecuentes, Poco frecuente. absolutamente inéditas. Exacto. Y sería un gran golpe para Mercedes que las dos primeras carreras se llevara a Red Bull, ¿no? Los dos Y, primeros sí, puntajes. yo creo que Mercedes, y aparte, estamos hablando de autos que no tenemos idea cómo van a reaccionar, porque lo vimos en las pruebas en febrero Exacto. y aún así sabemos que no son, digamos, real. Esas pruebas de febrero, la mayoría de los equipos esconden, ¿no? O no tienen el auto Claro. completamente listo. Entonces, no sabemos, por ahí, todas estas especulaciones yo las hago teniendo en cuenta lo que pasó el año pasado y las características de los autos en general. Pero por ahí nos encontramos una sorpresa enorme y Hamilton en Austria le saca un segundo a Verstappen y tenemos que tirar todos los libros por la ventana, ¿no? Pero podría pasar, Podría podría pasar. pasar. Me parece que para Mercedes puede ser un campeonato interesante, primero porque Hamilton va a estar enchufado de entrada, segundo porque también le está poniendo una especie de ultimátum a Bottas, se quiera o no se quiera, este es un ultimátum para él, o pelearse el campeonato de mano, él necesita sacarle puntos a los rivales, esa es su tarea, me parece. Y además yo creo que Mercedes va a hacer una cosa muy, muy psicológica con Vettel. Yo no espero, me sorprendería que se supiera muy pronto qué decisión toma Mercedes. Yo creo que Mercedes va a especular para generar una presión extra a Ferrari. Es una teoría que tengo y que la voy a desarrollar en detalle el próximo lunes en el show, por eso no quiero meterme mucho. Pero, porque Exacto. además todavía hay que investigar un poco. Hay que Pero investigar. sí, pero creo que puede pasar por eso. Eso vamos a ver una dimensión adicional a toda esta polémica que estaba ocurriendo, ¿no? Sí, exacto. Exacto. Y Ay, perdón, ahí preguntan mis candidatos a campeón. El número uno es Luis, el número dos es Verstappen. Tendría que darse alguna cosa rara para que Leclerc pudiera pelear el campeonato. Pero pasa por ahí. A mi criterio pasa por ahí. Salvo que tengamos una sorpresa, ¿no? Salvo que, como digo ahora, de febrero a hoy, los equipos no pudieron trabajar en los autos, pero los ingenieros siguieron pensando. Y esas cosas las van a aplicar cuando llegue el momento, y que es ahora, porque en 20 días ya tenemos carrera. en 20 días, exactamente. Y sabiendo que lo que fue en febrero fue un coche y llegamos a julio y es otro coche ya, hay que ver. Pero también Mercedes tiene una imagen agria de Austria, sabiendo cuando los dos abandonaron. Sí, Esa imagen cruda, agria de ver al equipo puntero dejar de lado sus vehículos fue un poco doloroso, ¿no? Para cada mercedista, y de alegría principalmente para otros aficionados, ¿verdad? Pero fue un poco agrio, ¿no? Esa carrera. a Mercedes nunca le va del todo bien en Austria, ¿no? Yo recuerdo que venían ganando, cuando arrancó la era híbrida, venían ganando todas las poles y la perdieron en Austria. Felipe Massa con el Williams se la sacó, tenía motor Mercedes, pero era un Williams. Era Los un Williams. toques entre Hamilton y Rosberg, los problemas del año pasado. Austria el circuito de Austria es una sombra de lo que fue. El que fue el viejo Selve era mucho mejor, claramente, pero aún así nos entrega carreras buenísimas. El año pasado fue extraordinaria, y ojalá que este año que tenemos dos carreras, tengamos dos carreras distintas, ¿no? Distintas. Distintas. Sí. Hay que Y ver si creo Honda, que, perdóname, hay que ver, ahí nos preguntan, hay que ver si Honda consiguió sacarle unos caballos más. Es probable porque como vienen de atrás, siempre tienen más terreno para avanzar, ¿no? Pero hay que verlo después en la pista. claro, y ¿cómo sería la tierra de Max, ¿no? Creo que estaría con todo, y principalmente por los fans que se juntan ahí para celebrarlo, entonces estaría con todo, ¿no? El piloto joven Max Verstappen. Sí, lamentablemente no va a tener público, no van a estar sus compatriotas, no van a estar los austríacos, pero él es local, claramente, porque la pista es propiedad de Red Bull, ¿no? De Red Bull. Sí, sí. Ahí me preguntan si no puede salir Vettel campeón con Ferrari en despedida. No, yo creo que de ninguna manera, no, no, porque, ¿sabes por qué? Porque las piezas nuevas, los desarrollos nuevos que vaya a tener Ferrari, se los va a dar a Leclerc, no se los va a dar a Vettel, para que Vettel sepa por dónde va Ferrari y se lo lleve a otro equipo.
yo creo que va a estar relegado, no sé, desde el punto de vista técnico también. Eh, Va a ser complicado inclusive. Yo no sé si Vettel va a terminar la temporada con Ferrari. No lo sabemos, nadie lo sabe porque Nadie lo pueden sabe. pasar cosas en la dinámica. Vettel no va a aceptar órdenes por empezar, porque ya no está fuera. Ya Eh, está fuera. y entonces, claro, sabe que corre esta temporada.